La tierra tiembla bajo el galope de miles de caballos. Nubes de polvo se levantan en el horizonte. El aire huele a pólvora y sudor. Los hombres gritan el nombre del general mientras avanzan en oleadas interminables. Durante meses, ese mismo grito ha bastado para quebrar cualquier resistencia. Pero esta vez, del otro lado, nadie corre. Nadie se rinde. Esta vez, el caudillo invencible se enfrenta a algo que nunca ha visto. Una guerra que no se pelea con valor ni con gritos, sino con acero, trincheras y paciencia. Una guerra diseñada específicamente para romperlo. Hola, qué agradable verte de nuevo por mi canal. Cuéntame desde dónde nos ves en los comentarios y déjame tu like, suscríbete y vamos a empezar con la historia. Durante años, Francisco Villa ha sido la encarnación del terror y la esperanza en México. Gobiernos enteros han caído ante su división del norte. Ciudades fortificadas se rinden al escuchar su nombre. Pero el verdadero enemigo de Villa nunca fue otro general. Fue el tiempo. Porque mientras él seguía peleando como en 1810, alguien más estudiaba cómo se ganaban las guerras en 1914. Y esa diferencia, en el campo de Celaya, se pagó con miles de vidas. Si lo estás viendo desde el celular, guarda este video ahora. No porque sea largo, sino porque lo que vas a entender aquí cambia completamente cómo ves el resto de la revolución. La historia oficial te dice que Villa perdió, pero no te explica por qué esa derrota destruyó algo mucho más grande que un ejército. Destruyó la única alternativa militar real al proyecto que terminó gobernando México durante 80 años. Aquí está lo que casi nadie sabe. Villa no perdió en Celaya porque su enemigo tuviera más hombres. Perdió porque peleó contra un general que había leído sobre Verdún antes de que Verdún ocurriera. Álvaro Obregón estudió la guerra europea mientras otros generales mexicanos seguían confiando en el machismo y la carga frontal. Y cuando Villa lanzó su caballería contra esas trincheras, no estaba atacando a Obregón. Estaba atacando el futuro de la guerra. Un futuro en el que la valentía ya no bastaba. Al final de este video, vas a entender exactamente por qué México terminó siendo gobernado por los que ganaron en Celaya y no por los que ganaron antes. Vas a ver cómo una sola batalla puede convertir a un caudillo invencible en una leyenda derrotada. Y vas a entender algo mucho más incómodo. Que a veces, en la historia, no gana el más valiente ni el más justo. Gana el que entiende mejor cómo está cambiando el mundo. Pero antes de llegar a la batalla, hay una pregunta que nadie hace. Si Villa era tan poderoso, si había derrotado a Huerta, si controlaba el norte entero, si tenía el ejército más grande y mejor equipado de México, ¿cómo es posible que un general de Sonora, con menos tropas y menos recursos, lo haya destrozado? ¿Qué sabía Obregón que Villa no sabía? Y más importante, ¿por qué Villa nunca aprendió? A principios de 1915, Francisco Villa es el hombre más poderoso de México. No es una exageración. Controla Chihuahua, Durango, Zacatecas, partes de Coahuila. Tiene acceso directo a la frontera con Estados Unidos, lo que significa armas, dinero, municiones. Su división del norte es un ejército de verdad. 30.000 hombres entrenados, artillería moderna, ametralladoras, trenes blindados. No es una banda de guerrilleros, es una máquina de guerra. Villa ha ganado todas las batallas importantes. Tierra Blanca, Torreón, Zacatecas. En cada una, su estrategia ha sido simple y brutal. Caballería masiva, flanqueo rápido, desgaste por fuego de artillería, asalto final. Y ha funcionado. Una y otra vez. Los federales de Huerta no han podido detenerlo. Cuando Villa avanza, las ciudades se rinden o se preparan para morir. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Todas esas victorias de Villa fueron contra un ejército federal en descomposición. Huerta no era un estratega, era un político brutal que dependía de generales viejos, tácticas antiguas, tropas mal pagadas. Villa nunca enfrentó a alguien que entendiera la guerra moderna. Hasta Celaya. Álvaro Obregón es todo lo que Villa no es.
Villa es instinto, carisma, furia controlada. Obregón es lectura, cálculo, frialdad absoluta. Mientras Villa pelea, Obregón estudia. Lee manuales militares, analiza reportes de la guerra en Europa. Entiende que la guerra está cambiando. En 1914, mientras Villa sigue usando la misma estrategia que le dio victorias en el norte, Obregón observa lo que está pasando en Francia. Trincheras, alambre de púas, ametralladoras. La caballería europea, la arma decisiva de todos los siglos anteriores, está siendo masacrada en los campos de Flandes. Los alemanes y los franceses descubren que cargar contra una trinchera bien defendida es suicidio organizado. Obregón entiende algo fundamental. La guerra ya no se gana con heroísmo, se gana con posición, con fuego defensivo, con desgaste del enemigo. Así que cuando Venustiano Carranza le ordena detener a Villa, Obregón no busca una batalla abierta. Busca el terreno perfecto para convertir la fuerza de Villa en su debilidad. Elige Celaya, una ciudad pequeña, en Guanajuato, sin valor estratégico, aparente, pero tiene algo que Obregón necesita. Campo abierto alrededor, fácil de cavar, difícil de flanquear, y agua cerca para abastecer a las tropas. Obregón llega primero. Empieza a cavar. Las trincheras de Obregón no son improvisadas. Son líneas dobles, conectadas por zanjas de comunicación. Pone alambre de púas adelante, a veces en 3 hileras. Coloca sus ametralladoras en puntos elevados, con campos de tiro cruzados. Cada posición está calculada para que si una ametralladora falla, otra cubra el mismo espacio. No deja huecos. Sus soldados están bajo tierra. La artillería enemiga puede bombardear todo el día, pero mientras los hombres estén en las trincheras, el daño es limitado. Y cuando venga la carga de caballería, esos mismos hombres van a salir con rifles y ametralladoras. Van a disparar contra un enemigo que viene al galope, visible, sin protección. Villa llega a Celaya en abril de 1915, con toda la División del Norte. 25.000 hombres. Artillería pesada. Caballería de élite. Ve las trincheras de Obregón y no entiende la trampa. Para Villa, las trincheras son cobardía. Un hombre de honor pelea de frente, a caballo, con el rifle en la mano. No se esconde en un hoyo. Ordena el ataque. La artillería de Villa bombardea las posiciones de Obregón durante horas. Parece que funciona. El humo, las explosiones, el ruido. Pero cuando el polvo se asienta, las trincheras siguen ahí. Los hombres de Obregón siguen vivos. Entonces Villa lanza la caballería. Miles de jinetes al galope. Es una imagen que ha quebrado ejércitos enteros. El suelo tiembla. Los caballos relinchan. Los hombres gritan. Es aterrador. Pero Obregón no se asusta. Espera. Deja que la caballería se acerque. 50 metros, 40, 30. Y entonces da la orden. Las ametralladoras abren fuego. No una, decenas. El sonido es ensordecedor. Las balas barren el campo como una tormenta de metal. Los caballos caen, los hombres caen. Algunos siguen avanzando, pero tropiezan con el alambre de púas. Los que logran pasar son recibidos por fuego de rifle a quemarropa. En menos de 10 minutos, cientos de hombres están muertos o heridos. La caballería de Villa se retira en desorden. Dejan los cadáveres en el campo. Villa ordena un segundo ataque. Luego un tercero. Cada vez, el resultado es el mismo. La caballería carga. Las ametralladoras disparan. Los hombres mueren. Villa no cambia la estrategia. Sigue creyendo que con suficiente presión, con suficiente sacrificio, puede romper las líneas. No entiende que no es una cuestión de valentía. Es una cuestión de física. Las ametralladoras disparan más rápido de lo que los caballos pueden avanzar. Durante días, Villa sigue atacando.
Obregón sigue esperando. Las bajas de Villa se acumulan. Miles de muertos. La moral empieza a quebrarse. Los soldados villistas ven los cadáveres apilados frente a las trincheras y empiezan a dudar. Y entonces Obregón hace algo que Villa no espera. Contraataca. No con caballería. Con infantería organizada, apoyada por artillería precisa. Aprovecha que las fuerzas de Villa están desorganizadas, agotadas, moralmente rotas. Los flanquea, los empuja. Villa se ve obligado a retirarse. Por primera vez en su carrera, Francisco Villa abandona el campo de batalla sin haber ganado. No es una retirada táctica, es una derrota. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Porque Villa podría haber aprendido, podría haber regresado al norte, reorganizado sus fuerzas, cambiado su estrategia. Pero no lo hace. Unas semanas después, Villa regresa a Celaya. Con refuerzos, con más artillería, convencido de que esta vez va a ganar. Obregón sigue en las mismas trincheras, esperando. Y Villa vuelve a hacer exactamente lo mismo. Bombardeo, carga de caballería, bajas masivas, retirada, como si la primera batalla no hubiera pasado, como si la muerte de miles de hombres no le hubiera enseñado nada. Esta vez, la derrota es peor. Villa pierde casi la mitad de la división del norte, no solo en muertos, también en deserciones. Los hombres que sobreviven empiezan a irse. Ya no confían en el general invencible, porque resulta que no era invencible. Si estás viendo esto hasta aquí, déjame un comentario con una palabra: Celaya. Quiero saber cuántos llegaron a este punto y entendieron por qué esta batalla es el momento exacto en que la revolución cambió de rumbo. No fue Carranza quien venció a Villa, fue Obregón. Y lo hizo con algo que Villa nunca tuvo: disciplina técnica. La pregunta que nadie hace es esta: ¿por qué Villa no aprendió? No era estúpido. Era un estratega brillante cuando peleaba su tipo de guerra. Pero Celaya no era su tipo de guerra. Y en lugar de adaptarse, insistió. Hay varias teorías. Algunos historiadores dicen que Villa no podía cambiar porque su poder dependía de la caballería. Sus hombres eran jinetes, su identidad militar era la carga heroica. Pedirles que cavaran trincheras era pedirles que dejaran de ser villistas. Otros sostienen que Villa simplemente no entendía la nueva guerra. Era un hombre del siglo XIX, peleando en el siglo XX. No había leído manuales europeos. No le interesaban las innovaciones técnicas. Confiaba en lo que siempre había funcionado. Hasta que dejó de funcionar. Pero hay una tercera explicación. Más incómoda. Villa sabía que estaba perdiendo. Sabía que las trincheras eran una trampa. Pero no tenía otra opción. Si se retiraba sin pelear, perdía credibilidad. Si cambiaba de estrategia, admitía debilidad. Así que siguió atacando, sabiendo que iba a perder, porque perder peleando era mejor que perder sin pelear. Sea cual sea la razón, el resultado es el mismo. Después de Celaya, Villa ya no es el hombre más poderoso de México. Sigue siendo una amenaza, sigue controlando partes del norte. Pero el mito se rompió. Y en una guerra donde el mito importa tanto como las balas, esa ruptura es mortal. Obregón, por su parte, sale de Celaya como el nuevo genio militar de la revolución. Carranza lo sabe. Le da más tropas, más recursos, más autonomía. Y Obregón sigue persiguiendo a Villa. Lo derrota de nuevo en León. Luego, en Aguascalientes. Cada batalla es una repetición del mismo patrón. Trincheras, ametralladoras, caballería destrozada. Para mediados de 1915, la División del Norte ya no existe como fuerza ofensiva. Villa regresa al norte con menos de 5.000 hombres. Vuelve a la guerra de guerrillas, a los ataques sorpresa, a la movilidad en la sierra. Es lo que sabe hacer mejor.
pero ya no puede ganar la guerra. Mientras tanto, Obregón y Carranza consolidan el poder. Controlan el centro del país. Tienen acceso al dinero del gobierno. Tienen reconocimiento internacional. Y lo más importante, tienen la narrativa de la victoria. Porque aquí está el truco. Villa perdió en el campo de batalla. Los carrancistas escribieron la versión oficial. Villa era un bandido, un salvaje, un hombre sin visión política. Obregón era el estratega moderno, el militar profesional, el hombre del futuro. Y durante décadas, esa fue la historia que se enseñó. Pero la verdad es más complicada. Villa no era un bandido. Tenía un proyecto político real. Reforma agraria, redistribución de tierras, educación para los pobres. No era un programa perfecto, pero existía. Y Zelaya no solo destruyó su ejército, destruyó la posibilidad de que ese proyecto se implementara. Porque cuando Villa perdió, no solo perdió él. Perdieron los campesinos que lo seguían. Perdieron las comunidades del norte que esperaban que la revolución les devolviera sus tierras. Perdieron todos los que creían que el cambio podía venir desde abajo, desde la gente armada, y no desde un gobierno militar centralizado. Obregón ganó. Carranza ganó. Y lo que construyeron después fue el sistema político que gobernó México durante el resto del siglo, un sistema donde los generales victoriosos se convirtieron en presidentes, donde el poder se concentró en la Ciudad de México, donde la reforma agraria se hizo, sí, pero controlada desde arriba, repartida como favor político, no como derecho. Y todo eso empezó en Celaya, en esas trincheras, en esas cargas suicidas, en esas ametralladoras que nunca dejaron de disparar. Ahora, aquí está lo que casi nadie te dice. Celaya no fue solo una batalla táctica, fue una demostración de que el viejo México, el México de los caudillos a caballo, el México del honor y la valentía personal, ya no podía ganar. El nuevo México iba a ser técnico, industrial, centralizado. Iba a ser el México de Obregón, no el de Villa. Y si entiendes eso, entiendes por qué México terminó siendo lo que es hoy. No porque los buenos hayan ganado, sino porque los que entendieron la nueva guerra ganaron. Pero hay otra pregunta. ¿Qué habría pasado si Villa hubiera ganado en Celaya? Si hubiera encontrado una forma de romper las trincheras, si hubiera derrotado a Obregón, ¿México sería diferente? Probablemente sí. Un México villista habría sido más descentralizado. Más poder en los estados del norte, menos control desde la capital. Tal vez más caótico, tal vez más democrático, tal vez más violento. Es imposible saberlo. Lo que sí sabemos es esto. Villa nunca se recuperó de Celaya. Siguió peleando durante años. Atacó Columbus en 1916, arrastrando a Estados Unidos a perseguirlo. Se volvió un símbolo de resistencia, pero ya no de victoria. Y cuando finalmente aceptó el retiro en 1920, ya no era el hombre que había sido. Lo asesinaron en 1923. Emboscada en Parral, Chihuahua. Múltiples versiones sobre quién dio la orden. Algunos dicen que fue Obregón, ya presidente. Otros que fue Calles, su sucesor. Otros que fueron enemigos locales. La verdad se perdió entre balas y silencio. Pero lo que importa no es quién lo mató. Es que para entonces Villa ya estaba muerto políticamente. Celaya lo mató. El resto fue solo cuestión de tiempo. Y Obregón, el hombre que lo derrotó, llegó a la presidencia en 1920. Gobernó 4 años. Fue asesinado en 1928 cuando intentaba regresar al poder. También en una emboscada. También con múltiples teorías sobre quién ordenó su muerte. La revolución devoraba a sus hijos. Pero antes de morir, Obregón construyó las bases del sistema. El ejército profesional. La centralización del poder. La alianza entre generales revolucionarios
y políticos pragmáticos. Y todo eso se sostuvo en una idea simple: el que controla la fuerza, controla el país. Villa nunca entendió eso. Creía que la fuerza era la caballería, el valor, la lealtad personal. Obregón entendió que la fuerza era la organización, la técnica, el control institucional. Y esa diferencia, en Celaya, se midió en miles de vidas. Hoy, cuando visitas Celaya, no hay muchas marcas de la batalla. Es una ciudad industrial, tranquila, conocida por sus dulces. Hay algunas placas, algún monumento pequeño, pero nada que te haga sentir que ahí se decidió el destino de México. Y tal vez eso es lo más duro: que los lugares donde se define la historia rara vez lo parecen. Son campos vacíos, cruces olvidados, trincheras borradas por el tiempo. Y la gente que murió ahí, los miles que cayeron creyendo en algo, se convierten en estadísticas, en notas al pie. Pero sus muertes importaron, no porque fueran héroes, sino porque cerraron una puerta. La puerta a un México diferente. Un México que tal vez nunca habría funcionado, pero que al menos era una posibilidad. Y después de Celaya, esa posibilidad ya no existía. Suscríbete si quieres que sigamos contando estas historias. No las que te enseñaron en la escuela. Las que explican por qué México es como es. Las que conectan una batalla olvidada en Guanajuato con el sistema político que duró 80 años. Las que te hacen entender que la historia no es un museo, es una explicación. Porque al final, Celaya no es solo una derrota militar. Es una lección sobre el poder, sobre cómo se gana, sobre cómo se pierde, sobre lo que cuesta no adaptarse. Villa no perdió porque fuera cobarde. Perdió porque estaba peleando una guerra que ya no existía. Y Obregón ganó porque entendió que la guerra había cambiado. Que las ametralladoras vencían a los caballos. Que las trincheras vencían al valor. Que el futuro no se ganaba con gritos, se ganaba con paciencia, con cálculo, con frialdad. Y esa lección, aprendida en Celaya, marcó a México para siempre. No con gloria, con pragmatismo, con la certeza de que el poder no se toma gritando. Se toma esperando el momento correcto, cavando la trinchera correcta, apuntando la ametralladora correcta. Villa murió creyendo que había sido traicionado. Tal vez lo fue, tal vez no, pero la verdad es más simple. No fue traicionado, fue derrotado, por un enemigo que leyó más, que pensó más, que entendió que la guerra ya no era un duelo de honor. Era ingeniería. Y en ingeniería, no importa cuán valiente seas. Importa cuán bien calculaste. Esa es la historia de Celaya. El día que Villa dejó de ser imparable. No porque perdiera el valor, sino porque el mundo cambió debajo de sus pies. Y cuando quiso seguir adelante, descubrió que el camino ya no estaba ahí. Solo quedaban trincheras, alambre de púas y el sonido de las ametralladoras que nunca dejaban de disparar. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si Obregón hubiera perdido en Celaya, si Villa hubiera encontrado la forma de romper esas trincheras, si la División del Norte hubiera llegado a la Ciudad de México victoriosa, ¿crees que México sería un país diferente hoy? ¿O crees que al final, sin importar quién ganara, el resultado habría sido el mismo?